Bueno, y como mencionabas, Leo, sin duda esta incertidumbre a nivel global ha disparado las alertas en todas las economías del mundo y nos preguntamos qué tan graves son las alertas en Uruguay. Claro, ¿cuánto va a impactar afuera y cuánto va a impactar acá a nosotros también? Está Luis Custodio con nosotros. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo les va? Luis, ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Sí? Trump dio vuelta al mundo en 80 días. Hace 80 días que empezó con todo este viaje cuando asumió y ha generado de vértigo una cantidad de movimientos que nos tiene a todos muy cargados de incertidumbre. Por eso le propongo, para poder verlo en toda su extensión, ir en estas primeras placas a observar una cronología. Recordarán ustedes, el 20 de enero asume Donald Trump y ese mismo día anuncia su intención de aplicar el 25% de arancel a las importaciones de Canadá y México. No dice nada sobre China, pero el 26 de enero ya tiene, por ejemplo, un altercado con Colombia, ¿se acuerdan? Aquel cruce con Petro, y dice que le va a aplicar medidas que luego Colombia anuncia represalias, finalmente se bajan las dos. El 1 de febrero se firma la orden ejecutiva para imponer 10% de aranceles a China, 25% a México y Canadá, y así sigue. Ustedes ven allí que pocos días después, 48 horas después, se suspenden los aranceles a México y Canadá, después entran en vigor los de China, pocos días después le toca el turno al acero y al aluminio con aranceles de 25%, aparece el primer anuncio de los aranceles recíprocos, eso fue el día 13 de febrero, pocos días después, una semana después, hay anuncios para cobrar, para aplicar también aranceles al cobre. Entramos en el mes de marzo, lo podemos ver en la placa que viene. Ya en el mes de marzo tenemos la placa siguiente, por favor, la posibilidad de observar que fue un mes muy intenso. La firma para aranceles a la madera y madera cerrada, después hacen efectivo los aranceles del 25% a Canadá y México. También se duplica el 20% el arancel sobre productos chinos. Viene una exención a los fabricantes estadounidenses de automóviles sobre las importaciones de México y Canadá. Fíjense ustedes las idas y vueltas, ¿no? Medidas que se aplican y que se caen. Bueno, se extienden las exenciones. Después entran en vigor los aranceles de China a mitad de mes, el día 10, que caen sobre la carne, el pollo, el cerdo, la soja de Estados Unidos. Bueno, nuevos aranceles al acero y aluminio. Amenaza a Europa. La primera para Europa que aparece allí es un 200% sobre el vino y el champán europeo, porque Europa había dicho que le iba a aplicar un 50% al whisky. Bueno, un nuevo arancel del 25% a cualquiera que compre petróleo o gas venezolano, eso es el 24 de marzo. Después los automóviles el 26. Y ahí nos metemos en abril, la placa que viene, por favor, porque en el mes de abril tenemos los anuncios de la entrada en vigor de aranceles recíprocos, que es de base 10%, pero con todas las variantes que ya hemos escuchado. Entran los aranceles automotrices del 25% a Canadá el 3 de abril. Canadá responde con gravámenes, luego se bajan. El 4 de abril China anuncia un arancel del 34% a todos los productos de Estados Unidos a aplicarse a partir de hoy, hoy el día 10. El 5 entra en vigor el famoso arancel mínimo del 10% que también nos incluye a Uruguay. Después se activan otros aranceles más adelante. China queda sujeto a este 145% que hablaban ustedes recién. Sí, porque era sumatorio, ¿no? Claro, no eran nuevos. porque se sumaba una cantidad de medidas más. 10 de abril, hoy, se confirma la entrada en vigor de las represalias de China, un arancel del 84% a productos estadounidenses y nuevas restricciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Y esto va a continuar. Esto no va a terminar acá sin dudas, porque esta historia va a tener otros capítulos, tanto de suba como de baja. En medio de esto, en esos días, en el vértigo, no mencioné con precisión los 90 días que determinó Donald Trump en la jornada de ayer para poner una pausa a la aplicación de los aranceles, sí, ¿verdad? Pero exceptuando casi que al principal en esta guerra comercial. Claro, ¿no? todos China. Menos China, todos con China sigue, China, ¿no? Bueno, todo esto generó alta volatilidad, incertidumbre en los mercados. En primer lugar, nos vamos a detener un minuto en una gráfica que apunta a un índice muy particular, que es el índice de volatilidad. Está elaborado precisamente para medir cómo se comportan los mercados. Fíjense ustedes cuánto tiempo de pausa, de tranquilidad. Luego hay una suba fuerte, una baja, nuevamente sube. Este índice nos refleja claramente la aceleración de la incertidumbre
en los últimos días. Hoy estaba teniendo una recuperación, pero no es suficiente después de las subas que hubo antes. Las cifras que vamos a ver a continuación, después de esto, lo que nos muestran es el comportamiento en diversos mercados. Sin dudas, hay una directa relación entre cada anuncio de Trump y cada sacudón en los mercados. Lo que vemos acá es la diferencia de valor en cada índice entre el 1 de abril, previo al anuncio de los aranceles recíprocos, y ahora. En medio hubo varias bajas, rebotes, altas. Bueno, las acciones, después de 2 años a full, ahora está sacudida la renta variable por estos acontecimientos. Fíjense ustedes, algunos de los mercados de referencia europeos, los asiáticos, los 3 mercados más importantes también en cuanto a acciones de los Estados Unidos, todo eso en la primera columna, todos, a pesar de los rebotes, están a la baja comparados con el día previo a los anuncios del 2 de abril, indudablemente. Caída global. Totalmente. La moneda cripto también en la comparación, hubo una pérdida de valor enorme en estas monedas, algo recuperó pero sigue estando por debajo del arranque de abril. También lo vemos allí en cuanto a las monedas, ¿verdad? Las divisas. El dólar está débil ante otras monedas y este es el índice frente a 6 monedas de relevancia, una canasta que lo muestra bajo también. Fíjense ustedes los commodities, algo que a nosotros nos interesa mucho en un contexto de por sí no muy favorable. Ese es un índice de Dow Jones que los resume y la caída comparado con el 1 de abril, insisto, en el medio hay subas y bajas, pero punta a punta da que todavía está por debajo. Y fíjense el último dato, los bonos. Estoy hablando de la deuda soberana de Estados Unidos, el que se conoce como Treasury, que es el bono a 10 años. Bueno, una suba importante en el rendimiento de esos bonos, ahí lo ven, 6% comparando, pero esto encarece la deuda de Estados Unidos, no es una buena noticia para Donald Trump, indudablemente. Y acá, detrás de toda esta historia hay incluso alguna referencia acerca de un posicionamiento tomado por parte de tenedores de bonos asiáticos, desprendiéndose de esos bonos en este momento y tratando de operar sobre el mercado. Por lo menos eso cuenta la leyenda hoy, no sé cuánto peso tiene, pero la realidad es esa. Esto le encarece mucho la deuda de Estados Unidos, no le favorece ese rendimiento. No todo le sale bien a Donald Trump. No, por supuesto, ¿verdad? Y además, siempre el dólar, que es considerado un refugio, estos bonos en dólares eran una muy buena referencia. Sin embargo, fueron llevados por delante por la volatilidad. O sea, hoy quedó el oro como algo de refugio, pero estos bonos también sufrieron muchos altibajos, algo que generalmente no ocurre. Sí, bueno, y la consecuencia de la inflación, porque los aranceles en general después se derraman los precios. Suben los precios, ¿no? Claro. Hay severos riesgos de impactos en la economía en general a partir de esto, sin dudas. En 2 semanas se va a conocer el tradicional informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario, y allí van a ser ajustadas todas las previsiones de crecimiento de la economía global a la baja, muy seguramente. Habían ajustado en enero un 3.3% para este año la economía global y seguramente eso caiga. Ya eso estaba por debajo del promedio de los últimos 20 años de la economía del mundo y seguramente se ajuste por debajo. Más todavía cuando la Reserva Federal en los últimos días, internalizando algunas de las medidas de Trump, también hizo referencia a economía que va a crecer menos este año y el próximo, por lo menos 2 puntos porcentuales menos. Y en ese contexto, ¿qué para nosotros, no? ¿Qué para Uruguay? Vamos a ver algunas líneas de impacto precisamente para nuestro país. En forma directa, por la vía del comercio bilateral con Estados Unidos. Recordemos, Uruguay tiene una cuota de 20.000 toneladas de carne vacuna con 0 arancel para exportar a Estados Unidos. A partir de ese volumen paga un arancel de 26,4. Ahora el 0 pasa a 10 y el 26,4 a 36,4. En otros productos, el promedio de los aranceles para exportar a Estados Unidos sube de un 2.5% que tenía al 10%, según se ha indicado desde el sector. Puede haber otros efectos indirectos por la vía de otros socios comerciales afectados, caso China. Puede haber desvío quizás de comercio favorable, podría ser, pero eso es muy transitorio. Después hay otras consecuencias. Si esto pega en términos de inflación en Estados Unidos, como decía Cecilia recién, va a pesar a la hora de toma de decisiones sobre la tasa de interés y también en la cotización del dólar. Si sube la tasa, se fortalece el dólar. ¿Se acuerdan que hablamos de un crecimiento modesto de la economía uruguaya para este año hace apenas unos días nada más? Bueno, les aviso que el crecimiento de Uruguay va a ser revisado a la baja también, en pocos días más. Seguramente cuando tengamos ya las proyecciones de cara al presupuesto, vamos a tener
un crecimiento menor del que ya se pensaba débil para este año, todo esto por un contexto de la economía global que es muy malo. Pero además preocupa la inflación. Recordemos que el nuevo presidente del Banco Central del Uruguay hace muy pocos días había ratificado el objetivo de inflación de 4.5% como meta, pero las expectativas andan por allá por el techo, en el entorno del 6%. Y ese objetivo del 4.5%, que es intención alcanzarlo para mitad del año que viene, siempre y cuando los efectos de este impacto global lo permitan, bueno, es difícil. Si el dólar se fortalece 2 pesos, pongamos un dólar en 47, conseguir esa meta el año que viene es casi imposible en cuanto a la inflación. Lo asumió el propio Tolosa ayer conversando con periodistas en un desayuno de trabajo sobre estos temas. Es muy difícil. Hay por un lado efectos inflacionarios que empujan y otros deflacionarios, pero la cuestión es que va a ser muy difícil. El dólar efectivamente puede subir en este contexto. Veamos el comportamiento del dólar acá. El interbancario superó ayer los 43 pesos por unidad, un nivel que no tenía desde el 20 de febrero. Venía en aquel momento en caída, fíjense ustedes, desde el punto más alto de los últimos meses. En diciembre había llegado a 44. Hoy bajó un poquito otra vez, pero nada. O sea, se mantiene ahí arriba. Recordemos que en 2024 cerró con un alza del dólar frente al peso, luego de 2 años de baja. Hoy tenemos este problema. Un dólar más alto de lo esperado va a dificultar que se alcance, recuerden ustedes, los objetivos de inflación indudablemente. Esta semana el Banco Central del Uruguay bajó la tasa, subió la tasa de referencia en 25 puntos, o sea, un cuarto de punto porcentual. Eso refleja un sesgo contractivo de la economía. Toma en cuenta sin dudas el panorama externo. Veamos la última placa, por favor, que ahí vamos a poder observar la evolución de las tasas de interés. La que está en rojo es la de esta última semana. Bueno, hay una inflación muy rígida que resulta de las actividades no transables, hay problemas, como decimos, en el mundo y por lo tanto, tercera suba consecutiva de la tasa de interés. Desde el Banco Central se admite que seguir aumentando la tasa puede tener, como contractivo que es, algún impacto negativo en el crecimiento de la economía, pero la apuesta ahora es llevar la inflación lo más bajo posible. La inflación efectiva va a bajar, según el Banco Central, en los próximos meses, aunque este panorama es bastante completo. Un mundo incierto, volátil como el que tenemos, varios canales de transmisión a la economía local, va a ser muy difícil alcanzar las metas que quizás se estaban manejando hasta hace apenas 15 días en cuanto a crecimiento económico, valor del dólar y también la inflación. Va a ser difícil. Wow. Perfecto, Luis. Gracias. Luis. A ustedes. Completísimo el informe, además.